Hola a todos. Hello, everyone. Hi, everyone. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Divirtiéndonos con Urpi y Living Miracles Community. Welcome to a new episode of Having Fun with Urpi and the Living Miracles community. Hoy tengo un nuevo invitado. Today I have a new guest. Él es Zach. He is Hi, Zach. everyone. Bienvenido y gracias por unirte a esta conversación. Welcome and thank you so much for joining this conversation. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, And today we're going to touch upon a very important topic, la honestidad, la verdadera honestidad. true honesty. Y estábamos al inicio hablando un poco antes de empezar el podcast. Before beginning the podcast, we were speaking a little bit. ¿Desde dónde nace la verdadera honestidad y cuál es el propósito de ser honestos los unos a los otros para tener esa conexión verdadera? Where does this honesty comes from, and what is the purpose of this for having this very honest connection? Que al final también lo que conversábamos es lo que deseamos, tener esa conexión en todas nuestras relaciones. And it's about having that connection in all of our relationships. Y no sé, ¿sientes compartir cómo sentías esta inspiración? Would you like to share? tema? How did you feel this inspiration about this topic? Yeah, I just kind of feel like it's been a theme in my mind. Sí, siento que ha sido un tema en mi mente That's been kind of showing up in everything that I've been doing recently. que ha estado apareciendo en todo lo que yo he estado haciendo recientemente. So one of the things that I've been doing Entonces, una de las cosas que yo he estado haciendo is sort of connecting with a group of us that want to go deeper through improvisation and improvisation exercises. es conectarme con un grupo que está aquí e ir más profundo con ejercicios de improvisación. And we've been doing those exercises for a while, Y hemos hecho estos ejercicios por un tiempo, but at some point, it's kind of like there's been a call for us to go deeper somehow Yes. with the exercises. en todo momento hubo un llamado para que vayamos más profundo con alguno de los ejercicios. And one thing I noticed in my mind is that the way to go deeper Y una de las cosas que yo he notado en mi mente es que una de las maneras para ir más profundo is to make the improv exercises about my own healing in the moment, es hacer los ejercicios de improvisación acerca de mi propia sanación en el momento, rather than just doing a skit about someone in an amusement park somewhere. más que hacer el skit sobre alguien en un parque en algún lugar. Because if the scenes and the things that we improv are from our own lives, Porque si lo que nosotros improvisamos es acerca de nuestra propia vida, then that actually requires a lot of transparency with my team. eso requiere mucha transparencia con mi equipo. Like, this is something that has been going on in my mind that I want to heal through improv. Esto es algo que ha estado en mi mente que quiero sanar a través de la improvisación. And I want to do it through improv so that I don't take it seriously. Like, this is a real problem. Y quiero hacerlo a través de la improvisación, así no me lo tomo en serio, como esto es un problema verdadero. Yeah. And I think that's one of the things that we were kind of discussing is there has to be I want to expose this in transparency. Y eso es algo de lo que hemos estado hablando, que quiero exponer todo esto con transparencia, For the purpose of letting it go, not thinking that it's real and like a serious thing.
con el propósito de dejarlo ir, sin pensar que es algo real o algo serio. And I think the improv is like an opportunity to keep the lightness. Like where's the comedy? Where's the laughter in this thing in my mind that seems to block connection? Y eso es mantener la ligereza y ver en dónde está algo que está bloqueando esto. Has dicho varias cosas que me han tocado mucho, y una de ellas es no tomárnoslo tan en serio. You have said many things that touch me, and one of them is not to take anything too seriously. Que este telón de fondo de los revival That this backdrop about the revivals es una gran oportunidad de mirar las creencias que tenemos en nuestra mente is an opportunity to look at the beliefs that we have in our mind. y como el curso nos invita, no tomándolos tan en serio nuestros pensamientos ni creencias. And like the course invited us not to take seriously our thoughts and beliefs. Y es, oh, ok, tengo este pensamiento. And Oh, it's like, tengo esta creencia. oh, okay, I have this thought. Okay, I have this belief. Pero puedo reírme de esto, porque no But es mi verdadero ser. But I can laugh about all of this because it is not my true self. Y también, antes de empezar, hablábamos de la verdadera honestidad y transparencia, And also before starting, we were talking about true honesty and transparency. que a veces no se puede ver tan amigable. And sometimes this doesn't look very friendly. Pero siento que es desde qué propósito, el propósito que se le da a compartir esos pensamientos que se están elevando. But what is the purpose of sharing all these thoughts that are coming into awareness? Yeah, I think that's something that comes up a lot in the improv. Sí, as siento well. que eso es algo que surge mucho en la improvisación también. What's the purpose of this skit? ¿Cuál es el propósito de esta comedia? But deeper than that, it's like, what's the purpose of wanting to go into this theme in the mind? Pero más Or- profundo que eso es, ¿cuál es el propósito de sumergirse en este tema en la mente? And I feel like, yeah, the comedy and the willingness to let it go kind of work together in that way. Y sí, siento que la comedia y la disposición de dejarlo ir obran conjuntamente de esa manera. Like if you can see the lightness in the situation and, oh, that's not serious, that's actually kind of funny. It's si easy puedes to let it go. Si puedes ver la ligereza de la situación y dices, oh, eso en realidad es divertido, es fácil dejarlo ir. And I think part of what makes it easy to let go as well Y is siento if que there's a parte real understanding of what my healing is in it. de lo que hace fácil dejarlo ir es entender cuál es mi parte en la sanación. Instead of, sort of going, well, that person over there has a problem. That's kind of funny. It's like, that doesn't seem very gentle. En vez de decir, oh, esa persona ahí tiene un problema, eso no parece ser muy, muy gentil. Because as soon as I get into that, it's kind of like what's underneath that is, if the world changes, then I'll be happy. Porque lo que se encuentra debajo de eso es, si el mundo cambia, entonces yo seré feliz. And that doesn't really feel very light. Y eso no se siente muy ligero. Yeah. Y siento que ese es el propósito, ¿no? El ver que todo lo que estoy viendo fuera es porque está en mi mente. Yeah, and I feel like that's the purpose, seeing that if I see something outside,
of myself, it's because it's in my mind. Y a través de la comedia, permitir que se eleven las creencias que están en mi mente para poder mirarlas y liberarlas. And through comedy, see what are all of the beliefs that are in my mind, to look at them and release them. Yeah, through comedy and also through Or, Even- yeah. Sí, a través de la comedia y también. but also just the process of Yeah. like working with the other performers and Y- seeing those thoughts Y as también well. el proceso de interactuar con las otras comediantes y ver todos los pensamientos acerca de eso. Because it's interesting, like recently we brought a number of other people into the comedy team. Porque es Sí. interesante, hemos ahora invitado a nuevos comediantes al grupo, al equipo. And it took one session for, after the session, someone came up to me and was like, hey, can we talk about what happened in this comedy session? Y después de una sesión vino esta persona y se me acercó y me dijo, ¿podemos hablar de lo que pasó en esta sesión de comedia? And it was just them sharing some thoughts about like, I didn't feel the love or the respect at all in what you were doing. Y lo que decía esta persona era como, hey, no sentía el amor y el respeto en lo que estabas diciendo. And I thought I trusted you, but maybe I don't know. I don't know if I do now. Y pensé que estaba confiando en ti, pero ahora no sé si lo hago. And at that point, it's kind of like there's a choice there in my mind that Y I en can ese see. punto hay una opción en mi mente, hay una elección en mi mente. Because I can try to sort of explain myself, like, oh, actually, what I was trying to communicate in that moment was this. Like, oh, you're not perceiving it correctly, would be one option. Porque una de las opciones podría tratar de explicarme a mí mismo y decir, ¿no estás percibiendo esto? But again, that's like, you need to change. Pero eso es como, tú necesitas cambiar. I could also internalize the guilt, like, oh, I messed up. I need to change. Podría interiorizar la culpa, es decir, como, yo lo arruiné, yo necesito cambiar. Or there's some sort of middle way where I'm not pushing away the healing. Like, I don't want to not see the beliefs in my mind that led to that. O también hay un punto en el medio, pero también hay un lugar donde estoy empujando la sanación y no ver las creencias que hay en mi mente. But there is like a deep appreciation Pero for hay, that sharing. pero hay un aprecio muy profundo por esa compartir. Because, like, I can see the transparency required in their mind to actually bring that to me. Porque puedo ver la transparencia que se requiere para que lo puedan traer hacia mí. And the transparency required in myself to respond to that appropriately. Y la transparencia que se requiere para que yo responda apropiadamente. Yo siento que es muy hermoso y que todo al final se está trayendo, como tú dices, no es, si es que yo juzgo, voy a tratar de cambiar a la otra persona. I think it's beautiful everything that you're bringing, and as you were saying, if I judge, I will try to change something in the other person. Y si creo que no debió pasar lo que pasó, yo me siento culpable. And if I think that something that happened shouldn't have happened, I could also feel that guilt. Pero si vemos que es una oportunidad para mirar nuestra mente,
But if we can see that this is an opportunity to look at our mind para la sanación a través de esta situación for healing through the situation, y en la aceptación de que está sucediendo exactamente como está sucediendo para liberar algo que está oculto. and accepting that everything is happening to release something that had been hidden. Y ahí viene también esa pedir ayuda. Ok, ¿cómo reaccionar o qué hacer en esta situación? And then there's that petition for help, what to do in that situation. ¿Ves? Ante esta otra mente que ha venido a mostrarme algo de mí, porque al final el otro también viene a mostrarnos algo de nosotros. Through this one who has come to show me something about myself. Y sí, y ver que en estas colaboraciones, al final lo que estamos buscando es esa conexión de la que hablábamos. And seeing that through this collaboration, what we're looking for is that connection that we were speaking of. Yeah, I think honestly the transparency and the trust actually go Yes, together. Like you can't really find them apart. Sí, yo See siento that que sí, yo siento que realmente, honestamente, la transparencia y la confianza van muy juntas, no las puedes encontrar aparte. Because I could see while they were sharing their experience of our group meeting, Porque podía ver que estaban compartiendo sobre nuestros encuentros de equipo. really I feel like the choice in my mind was whether or not to trust that. Well, sort of one level was whether or not to trust that they were sharing this just to release it. Porque podía ver que había esa lección en mi mente, que era como, era si estaban expresando esto para realmente liberarlo. But again, that's on the screen. Pero de nuevo, eso está en la pantalla. So really, when I take it back, it becomes more about, can I trust myself to fully say yes to what this situation is? Pero cuando lo traigo de vuelta, puedo ver si realmente puedo decir sí sobre la sanación de esto. And demonstrate the love in that moment. Like Y trust myself to do that. Y demostrar el amor en ese momento y confiar en mí mismo para hacer eso. Sí, es muy bonito cómo has llevado el camino ahorita de cómo también la mente funciona. yeah, it's beautiful how we can also see how the mind works. Inclusive en este camino y cuando sabemos que tenemos el propósito por delante, Even in this path, when we know that we have the purpose out front, el ego puede entrar a decir, pero me está diciendo, está compartiéndome sus pensamientos porque quiere ir a la sanación o porque quiere cambiarme. the ego will try to say, is he sharing the thoughts because he wants to heal or because he wants to change me? O sea, ya no, en un momento puedo juzgar, en otro momento, ok, voy a ver desde qué punto él me está diciendo para yo ver si es que nos unimos a la sanación o me separo de él. I can judge them, or I could see, okay, am I going to use this to separate from him, or what is happening? Pero todo es mi pantalla, todo lo que yo percibo esté en mi mente. But if I see that everything is a screen and everything that I perceive is actually in my mind, Inclusive si yo estoy percibiendo que el otro no lo quiere hacer para la sanación, también está en mi mente. even if I perceive that the other one is sharing not to heal, that is also in my mind. Y ahí se vuelve también, ahí tomamos absolutamente responsabilidad de la situación. So we need to take absolute responsibility for the situation. De así,
sea que viene conmigo, que nos unimos para la sanación o que hay una proyección de la otra forma, siempre es para mi sanación. Even if we join in that healing or if there is a projection, everything is for my healing. Y al tomar esa responsabilidad y entregarle al Espíritu Santo, viene esa reacción que tú, esa acción que tú dices, de cuál es la guía, cuál es el camino de ser amor en esa situación. He's taking responsibility and handing it over to the Spirit. And like you were saying, what is the action of love in that situation? Yeah, it's I feel more and more that like that action only can come naturally when you're not pushing anything away. Sí, yo siento que esa acción y esa decisión puede venir naturalmente cuando no estás empujando nada hacia afuera. And I feel like that action doesn't always look like, oh, thanks for sharing your thoughts. You know, I'm holding the space for you, as if you don't have something that I have. Y siento que eso se puede ver cuando estoy sosteniendo el espacio y no es... Y no es decir, oh, tú no tienes algo que yo sí tengo. Sometimes it looks like, oh, wow, that's like shocking that was in my mind. Like, and just letting the healing proceed from that. For me, like, oh, wow, I was kind of off a little bit on where I was sharing from or what I was saying. You know, that's not to feel guilty about it. Pero sí es como a veces como estar fuera, a veces se siente como choqueante lo que está compartiendo, entonces no sentirme como que estaba fuera de eso. But rather to just kind of accept the correction, like, oh, I was a little off. I want to get back to feeling connected and feeling in alignment with spirit, not necessarily people. Exacto. Pero simplemente aceptar que estaba desconectado y aceptar otra vez la alineación con el espíritu para volver a esa conexión. Hay una cosa que se me venía a la mente y es el espacio seguro en el que estamos. There was one thing that was coming to my mind, and it's the safe space in which we're at. Para sostener el espacio o para compartir nuestros pensamientos. To hold the space or to share our thoughts. Con ese propósito de la sanación de nuestra mente. With the purpose of healing the mind. Y siento que sí, o sea, siento que en realidad cada persona tiene que estar en el lugar correcto que tiene que estar, o las personas correctas que tienen que estar para la sanación de la mente. And I feel like everyone is in the correct place, in the place that they need to be to heal their mind. Ya sea en una comunidad, ya sea en su familia, ya sea en otro país, en el lugar que tenga que estar. It could be in a community, with their family, in a certain country, wherever they need to be. Pero estamos en el lugar perfecto con las personas perfectas para la sanación de nuestra mente. But we are in the perfect place with the perfect people for the healing of our mind. Y ahorita se me vino unas cosas que una vez me compartieron. Claro, como están en comunidad, es más sencilla la sanación. And something is coming to my mind that someone shared with me. Well, you're in community, so healing is easier. Sí, realmente. I really don't know that. Porque sí, o sea, muchas veces cuando estamos aquí en la comunidad, con el propósito por delante, se eleva mucha oscuridad también. Yes, because when we are here in the community with the purpose out front, a lot of darkness comes up. Todo lo que ya no tiene que estar se está elevando para la limpieza.
Everything that shouldn't be there is rising up for that cleaning. Y a veces se siente un poco intenso. And sometimes it feels intense. Pero por eso digo, cada quien está en el momento que tenga que estar y con las personas que tengan que estar para la sanación. And that's why I'm saying everyone is where they need to be with the people that they need to be for the healing. Que ningún lugar es mejor o peor. There is no place that is better or worse. Pero en la experiencia en la que estamos de comunidad, But in the experience that we're at in a community, es el poder expresar, haciéndome responsable de que mis creencias y mis pensamientos son míos, is being able to express, taking responsibility that the thoughts and beliefs are mine, y poder escuchar sabiendo que lo que la otra persona está expresando no es personal. and being able to listen, knowing that what the other one is sharing, it's not personal. Y que todo está fluyendo, todo se está configurando, todo se está dando para la sanación. And everything is being configured and happening for the healing. Y eso también siento que es parte de nuestro entrenamiento mental. Al no querer cambiar el mundo, como dijiste. And I feel like that's part of our mind training, like you said, not trying to change the world. Y al no tomar personal. Y lo que esta experiencia que en los revival que está trayendo de tomarlo de una forma más cómica. And not take it in a personal way, and like with the revivals that you're laughing about it. I feel like siento que es un gran símbolo que el Espíritu Santo está utilizando para mostrarnos. No hay necesidad de tomarlo tan en serio las cosas. I feel it's a great symbol for the Spirit to show us that there is no need to take anything seriously. For sure. Yeah, I think it when it's sort of taken less personally in general, I know for myself, certain symbols have showed up where I haven't needed to like focus on individual people to feel connected with kind of the whole group or the whole thing that's going on in front of me. Sí, por supuesto, sí, siento que sí se me han mostrado varios símbolos que cuando no me tomo las cosas personales, no necesito a ciertas personas para sentirme conectado o reírme. I think one recent example was during an online revival recently. Sí, siento que hay un ejemplo que recientemente en una de las sesiones de los revivals, I was really focused on looking at the people in the Zoom room, like what I'm sharing needs to be communicated to these people. So I'm laser-like focus on the Zoom room. sí, estaba enfocado como un láser mirando a toda la pantalla de las personas que estaban en la sala de Zoom. And one of the people behind the camera, every 3 to 4 minutes, Y una here I am. Y una de las personas Here I am. detrás de la cámara cada 3 minutos levantaba su mano como estoy aquí, estoy aquí. And it's interesting because I feel like the initial thought was like, oh, that's a distraction. Like I want to feel connected to the people in the Zoom room and they're just having me look at this block of technology. What's that about? Y yo decía, y al principio lo sentí como, esto es una distracción, yo quiero comunicar mi mensaje con las personas que están en la pantalla y no mirar este bloque negro de tecnología. But I did notice like when that sort of refocusing came and I looked at the camera, it kind of allowed me to, like there was a little bit more rest that came into my mind in that moment. Pero sí me di cuenta que cuando empecé a enfocarme más en la cámara, vino como un descanso en mi mente.
like I was sharing just for myself, actually, in that moment. Que se sentía como si lo estaba compartiendo simplemente para mí mismo en ese momento. And not sort of getting distracted by how is this being taken, Y no, as if we're doing it for other people. y no distraerme en ser tomado o distraído por comunicar a otras personas. And I feel like the crazy thing is that in being very clear on that, usually, like, seemingly other people can line up and be taken into a deeper experience. Y lo más loco es que al estar alineado con eso es como otras personas se pueden unir y estar alineados con una experiencia más profunda. When I'm not focusing on it. Cuando no estoy enfocado en la pantalla. Ayer estaba reunida con Meli Yesterday, I was joining with Meli, y estábamos leyendo la pregunta 17 del manual para el maestro. and we were reading the question number 17 of the Manuals for Teachers. Y hablaba que se utilizan las palabras, que los maestros de Dios utilizan las palabras That the como teachers símbolo, of God will use words as symbols, como símbolo de símbolo, inclusive, a symbol of a symbol, actually, para comunicar, ser el canal del Espíritu Santo. to be a channel for the Holy Spirit. Y en una parte, no me acuerdo si leí o más adelante, decía And around that, in that part, or a little bit further on, it said que no se tratan de las palabras, that it's not about the words, no es de las personas, it's not about the people, es de la conexión que sentimos. it's about the connection that we're feeling. Al no utilizar las palabras, no, al permitir estar en esa conexión con el Espíritu, As we allow ourselves to be in that connection with the Spirit, ahí está mi felicidad. that is where my joy lies. Que no se trata de personas afuera, It is not about other people outside ni de personas, or about people. es acerca de sentir que no soy esta identidad, It's about feeling that I'm not this identity. sentirme que soy una con Él. Is feeling that I am one with Him. Y eso es algo que siento que es una de mis más grandes alegrías que estoy experimentando ahora. And that I feel is one of the greatest joys that I am experiencing right now. Al no juzgar lo que tenga que decir o no decir, Not to judge what I have to say, not to say, o hacer, simplemente es, ok, Espíritu Santo, tú hazte cargo como tú creas en esta situación y en este momento. Yo It's solo like, quiero okay. ser un canal tuyo. Holy Spirit, you take charge of everything in this situation. I just want to be a channel for you. Que aparentemente es para alguien, pero nunca se trata de ese alguien. Se trata de yo sentirme en esa conexión, profunda conexión. And it's never about someone else. It's for me to feel that connection, profound connection. Y también lo que hablábamos de las conexiones, ¿no? Es a través de la transparencia. Al final buscamos en un nivel, digamos en un nivel, la conexión con el otro. And what we were talking also was about the transparency. And in a certain aspect, we are looking for that connection with the other. Pero en lo más profundo siento que es ese reconocimiento de que nunca nos hemos separado del Padre. But deep down is that recognition that we were never separate from our Father. Pero en esa conexión que voy experimentando con el hermano,
con todas mis relaciones, como hablábamos, But in that connection that I'm experiencing through my brother in all relationships, like we were talking, vamos a ir vamos recordando que nunca estamos separados de nuestra fuente, que la conexión tan pura que tanto nuestro corazón anhela es conectarnos, recordar que estamos siempre en esa conexión. we start remembering that that deep connection that our heart desires is always there. Y siento que se trata de todo eso, esta dinámica, pero mientras aún creamos, mientras aún estemos sanando nuestra mente, But as we're still healing our mind, recordando nuestra verdadera identidad, remembering our true identity, estas situaciones, estas colaboraciones, these situations, these collaborations, las relaciones a través de nuestros hermanos, the relationships through our brothers and sisters, al ir cada vez más a esa transparencia a esa transparencia y esa pedida ayuda en cada situación de cómo ser ese amor. as we allow to be very transparent and asking for help to be the answer of love in every situation, Es lo que nos va llevando a ese reconocimiento de que nunca estamos separados. is what is taking us into that recognition that we're never separate. Yeah, thanks for that. Sí, gracias por eso. I feel like, yeah, it's really kind of about looking at whatever's right in front of you. This is actually another principle of improv. Y es simplemente enfocarte en lo que está justo al frente tuyo, que es uno de los principios de improvisación. That whatever's in front of you is the situation that you can give to. And Qué in cool. so giving, you feel that connection. Que cualquier situación que está frente tuyo es para que tú des y al dar tú sientes esa conexión. And yeah, I feel like ultimately it is about sort of deepening the connection with Y the sí. Holy Spirit. Y sí, siento que en última instancia se trata de profundizar la conexión con el Espíritu. And that can be kind of like a helpful reminder while going through the healing. Like that's what I can actually call out to try and remember the purpose when I get sort of knocked off track or, get intense reflections or intense things coming up in my mind. Y eso es un gran recordatorio que hay que tener siempre en cuenta cada vez que me desvío o pierdo mi propósito para volver al propósito. The healing can feel sort of disorienting and like what you thought was true may not actually be true. Like, whoa. Eso a veces es desorientador, a veces lo que parece que era lo que tú crees que era verdad no es verdad y es como wow. But what brings you through, what brings me through is just sort of a deeper trust. Pero lo That, que me ayuda a atravesar es una confianza más profunda. that no matter what seems to be happening now, it's like all in service of that deepening my connection. Que no importa lo que está pasando en este momento, todo está al servicio para mi conexión más profunda. And I feel like that level of trust, which I'm still working on, Y siento que ese nivel de confianza en el que todavía yo estoy trabajando is actually what's necessary to allow the deeper things to come up in transparency and trust. es realmente lo que es necesario para que todas las cosas puedan salir a la superficie y haya esa confianza y transparencia. Sí, wow, lo sentí muy profundo eso. Wow, yes, I felt that very deeply.
Y es una de mis oraciones, ¿no es? Ayúdame a reconocer que absolutamente todo lo que está pasando, todo lo que estoy percibiendo, está aquí para mi sanación. Please help me recognize that everything that's happening, everything that I'm perceiving is there for my healing. A mirar la irrealidad de mis pensamientos, de mis creencias. To look at the irreality and reality of my thoughts and beliefs. Y a recordar que ese es el único propósito, ¿no? El único propósito es la sanación de mi mente, de ir a esa verdadera conexión. Remember that that is the only purpose. The purpose is to healing of the mind, and remember the purpose. Y como dice, siento que en este camino, en nuestro camino, en ese ir cada vez más adentro, And I feel like in this path, as we go deeper inside and inside, cada vez vamos viviendo más como una aventura de improvisaciones. we start living an adventure of improv. Vamos viendo, es parte del plan de reconocimiento. And it's like, wow, this is part of the plan of recognizing ourselves. Oh, es parte de la comedia. Wow, it's part of the comedy. Y siento, por eso para mí es muy importante el entrenamiento mental, momento a momento, el pedir ayuda a Jesús, al Espíritu Santo, momento a momento. And that is why I feel like it's so important, the mind training, to ask for help to Jesus moment by moment. Especialmente cuando mi mente se quiere ir al juicio o la separación. Especially when my mind wants to go towards judgment or separation. Porque me voy dando cuenta que en ese entrenamiento cada vez siento mucho más gentil. Because I can see that through this mind training, I feel everything more gentle. Pero es muy importante saber que esta situación, como lo que también decías, esta situación está siendo perfectamente orquestada para esa sanación. But as you were saying, is seeing that that situation is perfectly orchestrated for the healing. Yeah, it's interesting. What's coming to mind is a Shakespeare play. Y es interesante, lo que está viniendo a mi mente es una obra de Shakespeare That's called the Comedy of Errors. que se llama La Comedia de los Errores. It was a really funny sort of play by him that I enjoyed watching as I was growing up. Fue una obra muy interesante que la he estado viendo mientras yo crecía, About a group of twins that are mistaken for each other and then wacky hijinks ensue. sobre unos gemelos que estaban confundiéndose unos entre otros. But I think it's interesting that Shakespeare didn't call it a comedy of sins. Pero es interesante que Shakespeare no lo llamó una comedia de pecados, Because I feel like the comedy is what allows you to make that discernment in the moment. porque yo siento que la comedia es lo que te permite hacer ese discernimiento en el momento. Like at a very deep level, when the healing is coming up, it's so easy to stick onto that experience and say, this is who I am now. Porque es muy tentador que en el momento de la experiencia, cuando está saliendo la sanación, decir como, esto es lo que soy, decir esto es lo que soy ahora. But the comedy, the lightness allows for some space, sort of supported by that trust and that let all things be exactly as they are that you were talking about. Pero la comedia da apoyo a ese momento de decir y de permitir que las cosas sean tal como son ahora. Sí. Sí. Y nos permite también una relajación. Yes, and this allows a relaxation. Sí, justo ayer también escuchábamos la palabra relaja la mente, relaja la mente. And yesterday we were hearing these words, relax your mind, relax your mind. Porque siento que en esa relajación de la mente ya no tomo tan en serio el mundo. Because I feel like when there is that relaxation, I don't take the world so seriously.
Estábamos a punto de grabar ayer una sesión We were about to record yesterday a session, y vimos que lo que primero se estaba elevando era el ego. and we could see that the first thing that was arising was the ego. Ok, vamos a hablar esto, vamos a decir de esta forma, vamos a tal, tal, tal. We were going to talk about this, we're going to say it this way, this, that, and that. Pero entonces se sentía desconectado, se sentía muy mental, no se sentía inspirado. But we were feeling disconnected. It felt very mental. It didn't feel inspiring. Y ahí pudimos ver, y ahí fue que fuimos a leer este capítulo del manual para el maestro. And that's when we read that chapter on the manuals for teachers. Y dijimos, no tiene que venir nada de nosotros, de nosotras. And that's when we said nothing has to come about through us personally. Y no se trata ni siquiera de lo que decimos, sino se trata de esa alegría. And it's not about what we say, it's about the joy. Ya que no hay podcast, el valor no está en el podcast, el valor no está en la locación, el valor no está en lo que se diga, el valor no está en cómo nos perciban afuera. So the value is not in the podcast, the value is not somewhere else or how we are perceived. Lo que nosotros queremos es liberar nuestras creencias de este mundo. What we want is to free our beliefs from this world. Pero si escuchamos a la vocecita, nos estamos atrapando también en esas reglas del mundo. But if we listen to that little voice, like we are getting ourselves trapped in the rules of the world. Y un momento dijimos, ok, y ahí liberamos, y ahí dejamos ir todas esas creencias. Relajemos la mente y simplemente que sea lo que tenga que ser, como tenga que pasar, que si ya lo hemos entregado al Espíritu Santo, todo va a obrar para el bien mayor, como se tenga que dar. And that's when we were able to relax our mind and say, okay, we hand this everything over and everything is going to be orchestrated and worked as it's meant to be. Y en ese momento fue como que, ok, divertámonos, como And se in tenga that que ser. moment was like, let's just have fun and let it be as it is. Y ya no está el valor en el mundo, ya se vuelve en esa comedia, se vuelve en un juego de niños. And then everything becomes like a play of children, like a comedy. Ya no es, no sé, se me vino a la mente, ya no es el rol, ya no es soy, bueno, yo soy mamá, soy papá, soy hija, soy tal. And then it's not about the role, like I'm a mother, father, daughter, anything else. Ahora somos unos niños jugando con unos muñequitos que están jugando ciertos roles. Now we are like children playing with toys and they are playing to be these certain roles. Y podemos divertirnos porque es un juego. And we can just have fun because it's a game. Y el único propósito es descubrir. ¿Sí? And the only purpose is to discover ourselves through that. Me encantó cómo has traído el revival, las comedias, las improvisaciones. I love how you brought this theme of revival, comedy, improv. Y tomar y como símbolo de este mundo, que al final ese es el propósito de mirarlo con esos ojos, para poder descubrirnos y no tomarlo en serio, para no bloquear ese canal. Porque cuando estamos como que con esa seriedad, creemos que es real y bloqueamos muchas veces esa guía que nos va llegando momento a momento. And it's about not taking the world so seriously, because when we do, we take it as real and then we block that connection, but it's all about experiencing the moment by moment. Yeah, for sure. Just had in my mind, like, if you want to make God laugh, tell him your plans. Sí, claro, por supuesto. Lo que se me vino a la mente es que si quieres hacer reír a Dios, dile tus planes. And more, it's kind of like what I seem to be doing is diving into less and less planning.
Sí, y sí, lo que parece que estoy haciendo es que mientras más profundo voy, hay menos planes. At least with the improv. Al menos las impro. Y siento que eso también está siendo una de mis experiencias en estas últimas semanas, es vivir en esa... hay un juego muy grande ahorita que está pasando en mi experiencia, que cada plan que hago, ¡fum! Se cae. Es vivir en una vida desde esa impro. Yes, I can see that in my life, that every plan that I try to make falls down. So it's about living in that improv. En cualquier área, en todas las áreas, ¿ok? Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga en este momento? Ok, no sé, el otro día con Andrea habíamos quedado para encontrarnos a la hora de almuerzo, In every moment, he's saying, okay, what do you want, Holy Spirit? The other day, I arranged to meet Andrea for a lunch. pero 2 horas antes o 1 hora antes no sentía como que una incomodidad en el estómago y But sentía, 1 or 2 hours before, I was feeling very upset or uncomfortable in my stomach. sí, ok, Espíritu Santo, y que no se trata tampoco al final de incomodidad en el estómago o algún malestar, es como, siento que es la guía de que que a través de esos símbolos nos dicen, no, es momento de ir al silencio, no es momento de tal cosa. And it's not really about the uncomfortable stomach. It's just being used as guidance. Maybe this is moment for silence, or maybe this is a moment for something else. Y es, no sé, siento que a través de esa improvisación momento a momento, me va llevando esa oración también, momento a momento. And I feel like that through that moment by moment improv is taking me into moment by moment prayer. Y al igual como los impro en los revival, el espíritu utiliza ciertos símbolos And like the improvs in the revival, the spirit uses certain symbols a través de personas, a través de algún síntoma. through people, through symptoms. Por aquí es la guía, Guidance is through this. por aquí es donde está tu perfecta felicidad, This is how you see your perfect happiness. o por aquí es donde hay algo para ver o para seguir liberando. Or this is where you have to see something and keep releasing. Yeah, that's beautiful. Sí, es hermoso. Yeah, I feel like I'm remembering an experience I had like shortly after joining the community, maybe 1 month in. Sí, me estoy acordando de una experiencia que tuve un poco antes de unirme a la comunidad, tal vez un mes. I was living at La Casa Estaba viviendo en la casa and I had some stomach symptoms. y Seemed like some food wasn't agreeing with me so well. estaba teniendo unos síntomas en el estómago. Parece que una de las comidas no me estaba cayendo bien. And I remember joining with the center overseer at the time. Y me acuerdo que me uní con el supervisor de ese momento. And all he said was, maybe you should try navigating to where the nausea and the stomach symptoms isn't. Y me dijo, tal vez necesitas navegar donde los síntomas de la náusea y los síntomas no están. And it's kind of like, in that moment, there was a bit of a retranslation, actually, Y siento como que en ese momento hubo como una retraducción, because it gave me moment to moment permission to play, actually. porque me dio un momento a momento para realmente jugar. Like, oh, okay, if I go in this direction, oh, that doesn't feel good. Como, I feel oh, si sick. voy en esta dirección, eso no se siente bien. But if I go in this direction, oh, that's a little bit more relaxing. Pero si voy en esta dirección, sí, eso se siente más relajado. So in that sort of frame of reference, the stomach issue isn't really a problem. It's just how spirit's trying to get my attention in the moment.
Entonces, en ese marco de referencia, puedo ver cómo el espíritu está tratando de llamar mi atención en el momento. ¿Dónde quiere que vaya mi atención en el momento? Like probably Spirit was like, look, I've been trying to get your attention in gentler ways for the last week. Probablemente el espíritu me estaba diciendo, hey, estaba tratando de captar tu atención en maneras mucho más gentiles. But you're a little bit dense, so let me make it real clear for you, like this, not this. Así que ahora voy a hacerlo muy claro para ti, es esto, no esto. Sometimes it has to come through that way. A veces tiene que venir de esa manera. Sí, y eso me hace acordar que el otro día estaba leyendo también y había una parte. Siento que al final todos esos conceptos se siguen cayendo. Yes, the other day you remind me, I was reading something, and actually I can see that all of the concepts are falling down. Porque nunca se trata de una enfermedad o salud, es lo mismo. Because it's never about health or disease, it's the same. En el cuerpo, en el forma, es lo mismo. O sea, tener un cuerpo sano, tener un cuerpo enfermo, es lo mismo. In the body, in the form, having a healthy or sick body is the same. Eso decía en el curso. That's what the Course says. Y es, ¿qué haces con lo que estás experimentando? So it's about what are you doing with what you are experiencing. Si no juzgo que nuevamente, que lo que está pasando está mal, If I don't judge what's happening as something wrong, puedo permitir escuchar la guía a través de esa situación que estoy experimentando. I could allow myself to feel the guidance through this experience that I'm having. Y siento que es esa invitación también a salir, a cada vez ir saliendo más de la dualidad de la mente. And I feel like it's more and more living the duality of the mind, Bueno, mal, good or bad, bonito, feo, beautiful, ugly, salud, enfermedad. health, disease. Yes, todos son conceptos de este mundo. Everything is concepts of this world. La única sanación está en nuestra mente. And the only healing is in our mind. Nada que pasa en nuestro cuerpo. Yo puedo interpretar algo, cualquier enfermedad, cualquier tipo de enfermedad del mundo que podamos creer. Like everything can be reinterpreted, every disease in this world that we might believe in, Como una enfermedad, como algo que me va a llevar a ese reconocimiento de Cristo. that sickness can take me to that recognition of the Christ within. O algo que no tenga que ver con ningún síntoma del cuerpo, pero también me puede llevar al reconocimiento. Or there could be something that doesn't have to do with anything with the body, but it can take me to that recognition as well. Al final termina siendo lo mismo, es nuestra mente que nos hace juzgar que algo no es bueno o malo. It's at the end the same. It's only the mind that makes us judge something as good or bad. Ya. Y siento que eso también es lo que se van a seguir cayendo todas esas creencias de dualidad. And I feel like all of those beliefs are gonna keep falling down, those beliefs of duality. Y le damos la bienvenida a cualquier situación que aparezca, And we welcome any situation that arises porque sabemos que está aquí para recordarnos la verdad. because we know that it's here to recognize that truth. Y sin poner grados, sin poner grados, no es que esta aparente enfermedad es terrible, esta aparente enfermedad es leve. Without putting degrees like, oh, this disease is terrible, this one is a light one. Y me vino otra cosa a la mente. And another thing came to my mind. El otro día, bueno, he tenido unas ciertas experiencias estomacales I have been having some certain stomach issues, experiences. y en un inicio estaba juzgando, le sentía en la madrugada. And at the beginning, I was judging them. I would feel them early morning. Y de pronto empecé a orar And then I started praying. y dije, ok, no entiendo el propósito de esto,
And I said, okay, I cannot understand the purpose of this. Reconozco que yo no soy este cuerpo, I recognize that I'm not this body, pero esto está siendo un canal para la liberación de mi mente. but this is being a channel for the release or freedom of my mind. Y doy la bienvenida a cualquier cosa que tenga que estar sintiendo And I welcome anything that I am feeling para que tú me muestres y me sigas sanando mi mente. so that you can show me and can keep showing me my mind. Porque ese es mi único propósito aquí, de sanación de mi mente. Because that's the only purpose here, to heal the mind. Al segundo no sentía nada. And then a few seconds, I could not feel a thing. Y para mí fue, wow, es seguir confirmando cómo mis percepciones me hacen, como lo que creo, genero síntomas. And that was confirming in my mind, wow, what I believe is what generates the symptoms. Que todo es parte del mundo de percepciones. That everything is about this world of perceptions. Y que todo lo único que me está llevando es esa oración And everything is taking me into prayer. y esa conexión que estábamos hablando. And that connection of which we were speaking of. Yeah. Oh, wow. Mm. Gracias por navegar hoy juntos. Thank you for navigating this with me today together. Yeah. Thanks so much, Urpi. Y muchas gracias, Urpi. Sí. Gracias porque también para mí esta es una aventura de que tampoco tenemos colaboración juntos. Ni hemos tenido Thank you so colaboraciones juntos. much, because this is also an adventure for me, because we don't have collaborations together. Y Yeah, sí. you get to dive into what's in my mind without really knowing what you'll find. I didn't know Sí. either. Sí, estás yendo hacia mi mente sin saber qué vas a encontrar. Yo tampoco sabía. Pero me encanta que utilice el espíritu y al final no se trata, es como que esta conexión es total para este momento, para la alegría, para recordarme. Yes, and I love it because everything is being used by the spirit and it's all about the joy, about this moment, about the connection. Y recordar la verdadera conexión. And remember that true connection. Muchísimas gracias, Zach. you. Muchas you, Zach. gracias a todos And thank you, everyone, por acompañarnos en un nuevo episodio. for tagging along this new another episode. Y gracias, Marina, Meli, Débora, And thank you, Marina, Deborah, and Melly. que sin todo este gran team no sería posible este video podcast. Transmitirlo. And without this team, we wouldn't be able to share this podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. See you in the next episode. Bye.